invitación. Yo hice este doctorado ya hace 4 años y qué bueno que alguien se interese en lo que es. Desde luego no corresponde hacer la defensa de la tesis doctoral aquí, cosa que tomaría 1 hora, por lo menos mismo me tomó a mí en la Universidad Politécnica. Y yo pienso que para nosotros que somos más mayorcitos es una cierta obligación referirnos a lo que nosotros habíamos estado haciendo antes de la tesis doctoral, aunque sea muy brevemente. Yo el año 84 concursé al cupo en la Universidad de París, me gané el cupo y me fui a hacer un doctorado. Hice estos 8 cursos obligatorios más otros 3 de oyente, hice mi tesina, la tesina, en las nuevas formas de producción y cambio de la oferta de equipamientos sociales en Santiago de Chile, 1979-84. Aprobé esa tesis, inscribí tesis doctoral con el profesor Damán y se me recomendó seguir haciendo la tesis. Y porque no todos nos recomendaban eso. Desgraciadamente, el decano delegado militar que nosotros teníamos en ese momento, que no comprendía mucho nada de nada, a pesar que era un colega nuestro, me amenazó, digamos, de quitarme la planta. Tenía que devolver el dinero del año que había ganado, yo mis ingresos, si no regresaba al año, con lo cual se cerró bastante la posibilidad, porque con los franceses no es nada facilito, todo es difícil, se cerró la posibilidad de seguir haciendo esto. Yo evidentemente no quería perder mi planta. Tengo que decir que esto no me pasó a mí nomás, me pasó a otras personas. Alfonso Raposo, que se le acaba de dar su premio Brunette Ben, pasó lo mismo, con la diferencia que yo tuve más suerte. A mí no me echaron al llegar, lo sacaron por estar cooperando con la Iglesia Católica en algunas búsquedas por él. Bueno, entonces yo hice esto y me dediqué, gracias, y vuelvo a echar un poquito, gracias al curso sexto. Todos los cursos eran muy buenos, aquí todos los profesores tenían 2 profesiones. O sea, era arquitecto y era economista, era arquitecto y era geógrafo, era ingeniero y era sociólogo. Además tenían los doctorados correspondientes a todas esas cosas. Entonces, el curso de redes urbanas del ingeniero y sociólogo Gabriel Picuy me abrió a mí un horizonte para mirar la realidad histórica nuestra de una manera distinta. Y así fue como yo giré un poco el foco de atención. Y en los años que siguieron, desde el 87 al 2003, estuve haciendo compilaciones documentales que se publicaron, la mayoría muy artesanalmente. Una, como es ese libro, fue el primer libro electrónico formal que se hizo en nuestra facultad, y algunas 12 investigaciones ya, o entrada a investigación de una materia. Todas estas cosas se publicaron. También soy autora del 51% de esta revista número especial dedicada a Karl Brunner, que también era parte de lo que a mí me interesaba. También se concursó a investigaciones. El año 86-87 se aprobó un proyecto de investigación del Departamento de Investigación y Biblioteca, el DTI se llamaba en ese entonces, el concurso de la universidad. También en 96 y 99 nos presentamos conjuntamente con Geografía y con el Instituto de Restauración, y luego nos presentamos nosotros con Urbanismo, Historia, a 2 fondos que no alcanzaron puntaje. Con el segundo de los fondos, nosotros planteamos un proyecto al concurso de investigación que estaba recién creado en la facultad. Nos ganamos ese concurso con Antonio Martín, Patricio Duarte, y allí juntamos 2 capítulos investigativos que cada uno tenía por su cuenta, y fue muy interesante mezclar estas cosas. Y luego también concursamos acá nuevamente, en el caso mío con Antonio, vertientes urbanísticas modernas en Chile, y ganamos ese concurso. Entonces, seguidamente, como todo esto se informa con artículos, de todas estas cosas resultaron una serie de artículos, algunos publicados en el extranjero, en Reino Unido, en Argentina, ponencias en congresos, es lo que corresponde también hacer, y ahí están hechas una serie de ponencias nacionales e internacionales. Y ya entraba yo en el año 2002 al programa doctoral, donde hice la tesina, siguiendo la oportunidad que nos dio el programa, de que como era la primera entrada a este doctorado, éramos profesores, podíamos hacer nuestra tesina en una entrada ya a una tesis doctoral. Yo aproveché esa oportunidad de manera que mi tesina
de 250 páginas que se resumieron para la memoria final de la tesis de 120, ya aportó un capítulo, hice la entrada a eso. Se hizo, por supuesto, la ponencia exigida en un congreso en Barcelona y luego ya entonces inscribí yo formalmente la tesis. Reitero que yo no voy a hacer la defensa de la tesis aquí porque me tomaría una hora, voy a mostrar algunos aspectos solamente. Esta es una tesis histórica bueno, yo tuve, lo digo esto como curiosidad para los que están haciendo su tesis, en este tema de vivienda y transporte, a mí se me puso una comisión en que solamente 2 personas eran arquitectos y nosotros eran ingenieros de puentes y caminos con dedicación al urbanismo, con una cierta formación en urbanismo. Bueno, no voy a hablar diciendo dónde está Chile y todo lo demás, solamente quisiera yo mostrar que Chile en el cono sur tiene una, Santiago, Buenos Aires, San Pablo, es la menor de las 3 áreas industriales más grandes que hay en el cono sur. Esto va a tener relación después, lo vamos a mencionar en algún momento, porque esto gravita en torno al corredor transantino central, que a mí me interesaba destacar también algunas cosas. El problema era que no existía hasta ese momento, transcurrió ya bastante tiempo, una descripción e interpretación de los conceptos que había detrás de las experiencias, obras realizadas por el Estado de Chile en vialidad de transporte entre el año 50 y el 79. Los escritos que existían hasta 2005 sobre vialidad de transporte para ese periodo, en lo que se refiere a conceptos subyacentes en la obra, situaban todo así, de plano, en el movimiento moderno y por tanto en un urbanismo utópico. Esa era la visión general. Y sobre la obra lo asociaban todo a un estado planificador que por tanto también es utópico. Por otra parte se analizaban obras puntuales, no el sistema, se analizaban obras incompletas, no obras completas, se analizaba a partir de documentos que no correspondían a los planos originales, no voy a detenerme en esto porque créanme, se analizaba a partir de prejuicios. La ciudad tiene que tener un cinturón de fierro para que no crezca más, cosas de ese tipo, y se analizaba sectorialmente. Por tanto, ya ahí teníamos unas orientaciones al analizar esto de por dónde debíamos ir. Los objetivos específicos fueron entonces describir e interpretar la formación de los conceptos modernos en vialidad y transporte que informan las obras del periodo central de la tesis. La relación y coherencia de esos conceptos con la planificación urbana y regional de la época, tanto intercomunal, regional como microrregional de Santiago. El carácter innovador de los conceptos subyacentes en los planes y proyectos del periodo. Estos planes se anunciaron con proyección en el año 2000, por tanto yo quería saber en qué medida habían llegado al estado del arte, en qué medida habían sido funcionarios. Se estaban vendiendo desde el 60 y se decían útiles, proyectados al año 2000, por tanto había que encontrar los conceptos si es que habían existido esa capacidad de adelantarse a su tiempo, que es lo que corresponde a la planificación. Y por último, se trataba de observar algunas persistencias y cambios en el periodo siguiente al 79, observando la capacidad de las obras realizadas para acoger proyectos de futuro. Estos proyectos de futuro veníamos en la realidad que pueden ser para bien o pueden ser para mal, pero en fin. El diseño metodológico, yo ya había logrado compilar una enorme cantidad de información de todo tipo, planos, fotos, gráficos, etc. Entonces, lo que se hizo fue revisar cuidadosamente, estudiar estos títulos, de los cuales inéditos de fuentes originales chilenas y extranjeras que aportó la tesis era el 13%. Los publicados chilenos y extranjeros de interés principal no combinados ni relevados era el 65,5% y finalmente había publicados chilenos y extranjeros de interés más secundario y una serie de obras de referencia con un 21%. Luego de realizar estas operaciones para autenticidad, restitución, procedencia, interpretación, credibilidad, se confrontaron hasta 8 fuentes para validar un dato. Con el conjunto de documentos ya no discutibles se organizó entonces el cuerpo de ciencia, que es el relato demostrativo de mis hipótesis. Como cuerpo teórico mostraré 2 láminas, básicamente teniendo que ver con la relación ciudad y transporte en el sentido de su
condición de ser recíproca y circular en el tiempo. Ni la ciudad determina el transporte, ni el transporte determina la ciudad. Y sus dimensiones analíticas insoslayables, la temporal, la espacial y la socioeconómica y política. Me basaba en diversos autores, desde luego la dimensión temporal pasaba por la consideración de arcos temporales largos como corresponde a la planificación. Y en relación a la relación ciudad y territorio, otros autores que están aquí, entre otros, indicaba los conceptos actuales que el sistema urbano debe ser parte de un sistema territorial global, que la política de planificación urbana debe ser parte de una política medioambiental, que hay una necesidad de planificar el sistema urbano por eficiencia inversora, por eficiencia técnica, por justicia democrática, por sostenibilidad, entre otros. Y sostenibilidad lo estábamos entendiendo como concebir todo el territorio como un espacio interior sin lugar a externalización. Partíamos de la base que una ciudad más compacta o mixta y diversa, más diversa, con una adecuada gestión, suponía reducir un potencial, reducir el potencial, digo, de la exagerada entropía generada por la hipermovilidad horizontal que genera una ciudad dispersa, como puede ser a lo norteamericano. Paso a lo siguiente, la estructura de la tesis. Bueno, yo tenía desarrollada ya este capítulo en la tesina, donde yo había demostrado que los conceptos en vialidad y transporte, los conceptos modernos en vialidad y transporte, quería demostrar, se habían generado en el cuerpo de arquitectos interesados en el urbanismo, en la planificación y en el ordenamiento territorial. Hay que decir de plano que al entrar a esto era evidente en todo lo estudiado que los ingenieros concebían la vialidad y transporte asociado a innovaciones que se producían normalmente en Estados Unidos y de necesaria aplicación, punto, sin más. O sea, se iba a Estados Unidos a ver cómo era la última carpeta de pavimento, el último material, y eso se traía y se aplicaba, punto, sin más. El segundo capítulo, que ya es el central de la tesis, aquí estamos en una etapa por lo demás instaurativa de la planificación urbana regional. A partir de la Constitución Política del 25, el Estado asume un rol de metaactor y de megaactor, que se traduce entonces en términos de el urbanismo y la planificación urbana en una fase instaurativa para este periodo. Luego viene una etapa madura donde ya los proyectos se aprueban, digamos así, se generan y se aprueban. Está el primer plan de Santiago coordinado con un primer plan microrregional de Santiago y un primer plan de transporte de Santiago que incluyó el metro. Ahí tenía yo dos hipótesis, bueno, las vamos a ver después. Lo que interesa acá es que se le pasó revista, por decirlo así, porque de otra forma no se podía demostrar eso, aún haciendo procesos. Un proceso de urbanización de Chile, un proceso de industrialización, un proceso de profesionalización de las disciplinas, un proceso de planificación urbana y regional de escala metropolitana y un proceso de planificación de la vialidad y el transporte metropolitano. No es lo mismo una metrópoli que una ciudad cualquiera, como bien saben. Y el tercer capítulo en realidad era casi como un agregado monográfico en términos de los relatos de lo que había pasado, más cercano a nosotros, donde había habido un segundo plan de transporte abortado por el atravieso de la idea de hacer autopistas y por tanto darle privilegio o mucho privilegio a los autos privados. Y un tercer plan de transporte que también tiene atravesado las autopistas y que de 12 programas finalmente desarrolla uno solo, que es el cambio de los buses que todos sabemos. Entonces interesaba ver ahí una cierta capacidad de acogida que podría haber tenido la obra. Para la hipótesis específica 1, hay que decir que tres figuras destacan en términos de la obra propuesta, de la obra realizada y del cambio de conceptos que ellos generaron en nuestra realidad. Está Brunner, por una parte, el asesor austríaco, está Muñoz Maluska, formado por iniciativa propia en Alemania, realizador de los podcast Transferencias Culturales desde Alemania en términos de ordenamiento territorial, con base geográfica, que significaron al año 53 tener aprobados los instrumentos de planificación, el reconocimiento de los escalones territoriales de la planificación en 53, además de haber creado la CORBI y la Dirección de Planeamiento.
y Juan Parroquia, que podría decirse es el arquitecto más atípico en el sentido que se dedicó a realizar obras de vialidad y transporte en una escala de metrópolis, y que es uno de los, yo no sé, de los pocos tal vez casos de arquitectos que se han dedicado a esto en el mundo. No sé cuántos serán, en libros no hay. Los profesores, el libro que yo publiqué para cuando se le dio el Premio Nacional fue considerado un ejemplar bastante interesante en la biblioteca de la Politécnica de Madrid, porque normalmente los libros de arquitectos gorditos son de arquitectos de arquitectura, no de vialidad y transporte. Bueno, pero más allá de eso, se analizó entonces los conceptos de la Carta de Atenas. Voy saltando, se analizó los conceptos. La Carta de Atenas, como sabemos, simplificó y llevó a una homogeneidad a la ciudad. Yo observaba en los varios cientos o miles de páginas leídas de estos autores y de quienes fueron sus altos inspiradores o interlocutores en el mundo, observaba y observé y concluí que de los 95 puntos de la Carta de Atenas, de los cuales solo del orden de 40 son principios doctrinarios, porque los otros son repeticiones que hizo Le Corbusier al redactar esto, son juicios de valor, son una serie de cosas, pero no son principios doctrinarios. Yo concluí que solo 40 eran. Bueno, de ellos, 8 puntos, que parecen poco, pero en realidad en lo que son muy relevantes, mostraban una mayor lectura en complejidad de la ciudad y en diversidad, y una aceptación de la diversidad. Entonces, los modernos que yo llamé reflexivos, ¿verdad?, que si bien eran modernos, porque todos los otros principios los compartían, tuvieron algunas discrepancias absolutamente esenciales en lo que tiene que ver con el tema específico y con la planificación urbana en general. El urbanismo no fue considerado una ciencia de 3 dimensiones, no, sino que de 4. O sea, el factor tiempo era relevantísimo en Muñoz, en Brunner, sobre todo en Muñoz, y a partir de ahí en su discípulo Parroquia. O sea, si hay algo que el movimiento moderno tuvo, fue una alta eficiencia de la ineficiencia. La eficiencia de la ineficiencia que ha llamado Brown a esto. O sea, cada vez que había que generar satisfacción a una demanda, la carga se hacía en el eje del espacio. Nunca se pensaba en el eje del tiempo, en circunstancias que se podía ahorrar bastante dinero, cargando también a la dimensión temporal. La planificación urbana orienta el crecimiento de los asentamientos y no de la vivienda, cosa que empezó a hacer el Ministerio de Vivienda, de hecho se da paso al revés. Dispone un marco de desarrollo de la vivienda y no llena ese marco, eso lo harán otros. Considera la realidad geográfica, económica y social, y dentro de la última, la diversidad de tipos de hogares. Es notable cómo Muñoz reconoce en los años 30 la diversidad de tipos de hogares posibles, que no son solo mamá, papá, hijitos casados por la libreta. De hecho, no solo eso, sino que también piensen ustedes el hecho que no había leyes sociales en esa época, por tanto los industriales que pudieron ir surgiendo paulatinamente a partir de la crisis del 29 tomaban y lanzaban a la calle a los obreros, y Muñoz pensaba en cómo tenía que ser la vivienda de un obrero que iba a ser despedido para que pudiera subsistir, y el tema de los huertos obreros, entre otros, está por ahí presente. Promueve la mixtura de usos compatibles con la vivienda. Esto es radical, o sea, es una oposición radical a los polígonos monofuncionales que lo único que hacen es, del movimiento urbano, alejar a los habitantes y por tanto incrementar la necesidad de desplazamiento. Rechazan los espacios verdes indiferenciados, estos espacios que fluyen y que no se sabe, son tierra de todos, se decía Le Corbusier, ¿verdad? Estos edificios puestos en plataformas verdes, pero en el fondo eran tierra de nadie, y en nuestra realidad cultural, vea la Villa Portales nomás. La diversidad de jerarquía de la vivienda impide un diseño de perfiles apropiados, vías de servicio a la gente, etc. La disposición de vías mixtas para peatones y vehículos. Expropiación del suelo urbano en forma selectiva. Hay que tener presente que Le Corbusier promovía la movilización total del suelo urbano, o sea, él quería haber sido sí hecho su proyecto y le molestaba la propiedad privada en el fondo. Bueno, yo creo que estos modernos reflexivos, lo que yo he sostenido, miraron en más complejidad y en más diversidad la ciudad. Este conjunto de personas que ejercieron en Chile y que marcaron la etapa del Estado planificador, tuvieron un conjunto de
altos inspiradores e interlocutores que están más o menos citados aquí. Estos que están aquí no es que sean inferiores, no encontré la foto, no, y no había razón. Había un seguidor de esto también en la Argentina, y básicamente llama la atención Hegeman, que no sé cómo pronunciarlo, Bardet, Manford, principales opositores del colectivo en Estados Unidos, Alemania y Francia. Es decir, efectivamente, estas personas encontraron afinidad, el territorialista alemán Kurt Brüning, no constituyeron un cuerpo de personas organizadas, sino que eran discípulos, eran compañeros de trabajo, eran amigos, como Manford con, qué sé yo, Hegeman o Bardet, o Sey, pero están en las raíces del urbanismo de nuestra facultad, dicho sea paso, ¿no? Muestro este árbol, no voy a dar lata, es el árbol de influencia sobre la personalidad que todavía vive por lo demás, nada más que para mostrar vertiente austroalemana, norteamericana y francesa, o sea, una rica cantidad de vertientes, y para mostrar también que un árbol de influencias nunca se dibuja así, siempre hay enlaces horizontales. Ese es un error que cometen algunas personas que creen que los árboles de influencia son así. En realidad hay enlaces horizontales que enriquecen el asunto. Karl Brunner, ¿qué fue lo que hizo cuando vino a dar el primer curso de urbanismo para posttitulados que se dio en castellano en el mundo, diría yo? Nos enseñó la complejidad también de la ciudad, lo que hablábamos. O sea, la técnica del expediente urbano y del conocimiento en complejidad de las diversas realidades. Si eso pasaba por hacer un plano conjuntito de densidad para saber dónde podía estar el hacinamiento, o tenían que hacerse estadísticas sobre transporte para saber qué era lo que estaba pasando, o enseñó también lo que significaba la posibilidad de capturar las plusvalías asociadas a una vía, ¿verdad? Cómo las bandas de tributación se iban diferenciando a medida que se iba alejando de la calle, etc. Toda esta complejidad la enseñó Brunner y la practicó en su curso. También enseñó diseño urbano, como ustedes ven ahí, mejor aprovechamiento de las manzanas, en el centro, etc. Lo interesante acá es que si bien Brunner realmente hizo una entrada a la comprensión de la ciudad como una metrópolis futura, él no hizo el plan regulador de la ciudad, hizo el plan regulador de la Comuna de Santiago, que es ese rectángulo que está ahí, y además propuso este plan de ensanche. Pero la verdad es que la ciudad todavía estaba inmadura para hacer metros, para hacer una serie de cosas. Brunner, como es lógico, no tenía conocimiento de por qué en Chile, históricamente, qué razones históricas conducían a que en 1930 tuviéramos el 50% de la población urbana en Chile sin haber industria. Pero eso sí que lo sabía Muñoz, que fue su interlocutor y contraparte en el ministerio. Muñoz planteó entonces, a la luz de esta discrepancia, porque Brunner decía que el 1 millón de personas se iba a encontrar el año 60, iba a estar, o el año 90 incluso, porque Brunner estaba impresionado por la crisis del salitre, a la cual se nos había sumado la crisis mundial, entonces no nos veía emergiendo muy rápidamente. Sin embargo, Muñoz, al momento de asumir aproximadamente el 36 la jefatura de la sección de urbanismo, que era la institución más importante que había en Chile, desde el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, que no estaba creado vivienda, inmediatamente planteó un plan intercomunal para Santiago, donde lo que destaca es su visión para un cambio de la movilidad familiar. Anteriormente, o hasta esos años, todo pasaba por el centro, había que ir a almorzar, había que pasar por el centro, había que dejar a los niños al colegio, había que pasar por el centro, todo estaba en eso. Por tanto, había una gran congestión en el centro. Entonces él, además de plantear un río Mapocho intercomunal marcado por unos parques en los extremos del intercomunal que señaló, marca el corredor de circunvalación, que es casi el que tenemos hoy día. Es decir, instaura en un plano en 1986 este fundamental diseño, digamos así, para que la gente no tenga que hacer recorridos en horquillas. Hay que decir que hasta los años 85, en París, por ejemplo, si uno quería ir, estaba en la periferia y quería ir de un punto que estaba situado aquí a este que está a pocos kilómetros, a 2-3 kilómetros, tenía que subir al centro de París y bajar, es decir, esto era una hora, otra hora,
para poder llegar a este punto. Nosotros ya teníamos radical proposición para el cambio de la movilidad en estos años. La verdad es que el tema de la movilidad a veces se presenta como novedad reciente, pero hay gente preocupada de la movilidad hace mucho tiempo. Es más, si nosotros vamos a la antigüedad clásica, en el Imperio Romano, el gran regulador de Julio César, estaba preocupado de la movilidad, y por eso fue que partió las 7 regiones, las multiplicó por 2 y dispuso 14 regiones, para poner algunos equipamientos más cerca de la gente que tenía que caminar, ni siquiera tenían acceso a andar a caballo, porque no eran caballeros, eran unos pobres esclavos. Bueno, algunas cosas interesantes que pasaron acá también es que Muñoz, con gran visión, propuso toda una teoría referida a la necesidad de núcleos poblados en el territorio. Él señaló que la necesidad de núcleos poblados está en relación directa con la riqueza territorial y sus posibilidades de incremento, si es que las hay, y en razón inversa al cuadrado del incremento de la velocidad de los medios de comunicación territorial. Y a partir de esta teoría que el alemán Hegel en el Congreso del Berlín del 31 le dijo, resuma, ahorra tiempo, ahorra centros poblados, y yo pienso hoy día en lo que pasa en Europa con el TGV, o sea, de metrópoli a metrópoli, soplado, y lo que queda entre medio, misterio, cómo se incorpora el desarrollo. Bueno, él pensó en 1981, presentó en el Congreso de Berlín, que no habría en Chile más de 6 áreas metropolitanas en el futuro. Si nosotros miramos los datos del 2002, nosotros tenemos 3 regiones metropolitanas formadas, consolidadas, y otras 3 en formación. Hay que decir que es incorrecto, en la regionalización del 74 que se llama región metropolitana de Santiago no más, es un error conceptual. Bueno, o sea que tenía bastante razón, y por tanto Muñoz, al momento en que se estaba estudiando una provincialización, por decirlo así, de Chile, él pensaba que Chile tenía que tener, solo 8 regiones, nomás decía. O sea, miraba a empezar Santiago como parte de una macrorregión central, como se vino a proponer después en los años 60. Bueno, aquí solamente quería en este cuadro mostrar, ya en los años 40, cuando termina esta columna, digamos, de mi tesis, cambia la política de gestión presupuestaria. Con el terremoto del 39 se hacen inversiones en La Serena, Huachipato, Santiago queda un poquito olvidada, por decirlo así, y había habido antes de este terremoto algunas propuestas más bien comunales, muy pocas cosas de interés intercomunal y que venían más bien de Muñoz Malusca, y algunas regionales, como Muñoz en 1932 proponiendo que se enlace mejor Santiago con el puerto de San Antonio de su puerto, que se enlace mejor al puerto del Paraíso, que se considere los cambios que están pasando continentales, o sea, una visión, un vuelo muy mayor. Concluimos que se prueba la hipótesis, los urbanistas iniciales fueron más allá de ver la vialidad de transporte asociada a una necesaria aplicación de innovaciones tecnológicas, sino que consideraron el potencial de la vialidad de transporte en tanto principio colaborante a la ordenación del territorio, buscando la coherencia entre las dinámicas de transporte y las dinámicas territoriales, especialmente entre las regiones metropolitanas emergentes en Chile. Fueron reflexivos y críticos, como hemos visto, en al menos 8 puntos respecto a la Carta de Atenas, enriquecieron sus concepciones a partir de intercambio, conocimiento de pensadores interesantes, lo cual, como vimos, si lo constituyó un cuerpo organizado, por lo menos avanzaron en una línea de pensamiento claramente caracterizable como alternativa a la vanguardia. Hipótesis 2 relaciona la vialidad del transporte a la planificación urbana regional en el periodo central. Todos los ámbitos regionales se consideran como interior y hay una entrada clara al camino de lo que llamamos hoy día sustentabilidad, y con el objetivo de la permanencia dinámica, no estática, dinámica de la habitabilidad del territorio a través del tiempo. Hay que decir que el hecho de haber señalado yo esto, por lo menos en uno de los profesores de la comisión, como que se negó un poco, a ver, tú me puedes corregir, Alberto, estás presente, Mirta también estaba presente, como que negó un poco que hubiera habido gente inteligente en los años 60 que pudiera entrar al camino de la sostenibilidad, que no se llamaba así, se hacía nomás, ni siquiera se hablaba, se hacía, y yo lo demostré, pero le costaba aceptar esto al profesor. La regionalización del 53, cuando ya logra el reconocimiento de los escalones territoriales de la planificación y la creación de la división de planeamiento, aprueba en ese año el Ministerio de Obras Públicas
publicado oficialmente una regionalización donde fíjense ustedes que la región cuarta aparece como la había señalado de alguna forma Muñoz. O sea, una región que se divide en dos porque organiza en torno a la cuenca del río Aconcagua con una microrregión de Valparaíso exterior y con una microrregión de Aconcagua interior. Y para el caso de Santiago la organiza en torno a la cuenca del Maipo Mapocho con una microrregión de San Antonio y con una microrregión de Santiago. Para Santiago se logró hacer estos dos planes, también se hizo para Concepción unos esquemas parecidos, para Valparaíso, pero por ahí paró respecto de las otras regiones. Santiago quedaba con 9 regiones más una región antártica, o sea, muy parecido a lo que en los años 30 había propuesto Muñoz y muy parecido a lo que empiezan a imaginar en los años 60 algunos autores de la Universidad Católica que renuevan el tema de la macrorregión central de Chile y de la necesidad de concentrarse en esa macrorregión. Analizados en detalle estos dos planes coordinados, hay gente que tiene una especial resistencia a aceptar que estos planes fueron coordinados, tengo que decirlo, porque perseveran en señalar este plano nomás. Pero Santiago estaba previsto que se desconcentrara también, creciera también por desconcentración en ciertos núcleos, la mayoría de los cuales existían, a partir de ellos era más fácil entonces desconcentrar. Y cuando miramos nosotros el plano, miremos primero este plano microrregional, nos damos cuenta de que hay un proyecto, un potencial de proyecto detrás. No puede haber sustentabilidad, no puede haber mantenimiento de la matriz geográfica, que en este caso agrícola, si no hay un proyecto. De hecho, hoy día hablamos de que no puede haber sustentabilidad si no hay proyectos sustentables. Aquí, al leer créanme, las simbologías que están allá abajo, las detalladas simbologías, todo da cuenta de un potencial para. O sea, ya está entrando a una proposición. Y el plano es absolutamente ambientalista desde el momento que si lo miráramos en mejor detalle, esto no es una mancha negra que está dispuesta encima de la matriz geográfica. Se leen absolutamente todos los parches verdes, todas las vialidades, todas las redes de transporte y otros que operan aquí. Por tanto, lo está entendiendo como un sistema de entrada y salida hacia un territorio que en ningún caso es visto como el basurero, la espalda, la barcacha. Paso adelante, claro. El plano realmente sigue la línea de Muñoz en el sentido de cambiar la movilidad de los habitantes, puesto que genera bloques intercomunales bastante autosuficientes, separados por algunas cuñas verdes, ventilación, conexión con la matriz geográfica, recreación metropolitana, etc. 15 subcentros comerciales y de servicio que por lo menos para algunas cosas evitarían tener que ir al centro. O sea, esos bloques, ¿verdad?, se apoyaban en estos 15, hoy día tenemos 11 en el metropolitano. 3 corredores, el de circunvalación que había propuesto Muñoz, que está ahí, pero solamente con un cambio que hace Juan Parroquia aquí. En este punto, él lanza un poco más abajo, 5 kilómetros, amplía el arco para tomar el aeropuerto Pudahuel, que se ha aprobado en el mismo momento en que se está haciendo el plan en el año 57-58. Se ha aprobado colocarlo ahí para mejorar las relaciones con la Argentina, Mendoza, con Valparaíso. Hay que decir, dentro de lo destacado de este plan, mencionaré una sola cosa para demostrar sustentabilidad que hizo el plan. Esta banda que se reservó aquí para jamás ser construida tenía 5 kilómetros de ancho por todo el frente andino metropolitano. Además, había conciencia, he tomado este plano que está aquí, de la falla de Ramón. Jamás se le había ocurrido este plan poner la central nuclear que hay hoy día y que se puso el año 74 y que tiene a la gente pegadita, o sea, 300 metros nada, cuando hay el día que hay un accidente que ni Dios lo quiera. Pero esa es una decisión del gobierno militar que no tuvo conciencia ni siquiera desde el punto de vista de una estrategia geopolítica militar, de entender que esto es para proteger la ciudad, porque aquí infiltra el agua hacia la napa y por tanto, si nosotros estuviéramos sitiados en una condición de hierro, con un terremoto, qué sé yo, podemos sacar agüita de abajo. O sea, ni siquiera eso hubo comprensión en el gobierno militar, que posteriormente simplemente autorizó no solo construir todo esto parte de a poquito, de 15.000 pasa a 5.000 y cuando entonces muere el propietario, los hijos se lo parten en 4, empiezan a presionar y los primeros que se colocaron aquí fue la comunidad ecológica, esos que asesinaron a una niña
curiosamente son los primeros que se instalan aquí, se las dan de ecologistas y están donde no deben. Bueno. Perdón, el entusiasmo parece. El corredor entonces biológico, ecológico, aquí no detallo más porque podría seguir dando otras razones de sustentabilidad que tenía el plan. Muestro simplemente que las primeras imágenes de futuro de la ciudad de Santiago en esos momentos se asociaron a una realidad que, si bien la podemos ver muy a la norteamericana, pasaba por una evaluación social del proyecto. Siempre pasó, no con las metodologías que hoy día tenemos a disposición, pero siempre hubo una evaluación social del proyecto. Recordemos que en los años 60, cuando fue el terremoto de 1960, vinieron muchos norteamericanos a ayudar a la planificación y todo, y traían unas cosas descomunales en términos de vialidad que aquí realmente no estaba madura en la sociedad, ni tampoco habría sido muy pertinente en muchas ocasiones. Había una evaluación social del proyecto y por tanto esto no era tan simple como decir ya pasamos por aquí y por allá. Bueno, avanzo nomás. Es interesante a propósito de las tesis de la gentrificación que algunos proyectos de la época, como fue desconcentrar la ciudad de Santiago en satélites también, además de crecer por densificación, por renovación, un poco por los bordes, etcétera, porque eran 4 o 5 formas de crecimiento. Frey, el gobierno de Frey padre, desestimó la desconcentración en la microrregión y estimó que la desconcentración de Santiago se tenía que hacer en la macrorregión central de Chile. Pero simultáneamente no privilegió tampoco inversiones hacia ese objetivo. Ya desconcentrar hacia la microrregión habría sido algo caro y que tendría que haberse inducido. Imagínense ustedes, más caro todavía, más lejos, en fin. Él desestimó un poco eso, lo dejó en la sombra y optó por hacer su proyecto emblemático, los megaproyectos residenciales en el pericentro histórico. Y allí se produjo, uso la palabra que sugirió Sofía, el reemplazo social, porque si bien no llegó gente de alto estándar, llegó gente, reemplazo y renuevo social, había gente mayor, y esa fue la primera crítica y la principal que se le hizo a este proyecto, por ejemplo, de la remodelación San Borja. O sea, la gente que estaba ahí fue sacada de ahí y ya eran muy mayores para hacer su vida en otras partes, se les rompió totalmente el tejido social, y esa es la crítica que yo, siendo estudiante, más escuché de este proyecto, pero sigo adelante porque bueno, se vuelve a hablar entonces de la macrorregión central, Santiago se desconcentrará, especialización funcional territorial, fortalecimiento de su intermedio, un rol destacado de vialidad, política de protección ambiental. Todo eso decía en tiempos de Frey, pero no se pudo llevar tampoco acá. Lo que interesa también ver es, para demostrar la otra hipótesis, es que se comienza pronto, de aprobado este plan, a hacer una serie de estudios, modelos matemáticos, encuestas de origen destino, que llevan a la necesidad de hacer una vialidad complementaria a la que había sido propuesta, y conducen finalmente a aprobar un primer plan de transporte metropolitano en Santiago, 69-2000, dirigido por Juan Parroquia. Esto fue muy temprano, ¿no?, en América Latina, y evidentemente que significaba este plan darle una alta prioridad al transporte público. El plan era complejo, pasaba por una red de transporte masivo independiente, por una red de transporte superficial, una red de transporte de trenes urbanos, nueva regulación del tránsito, nueva administración de los transportes. O sea, era un plan complejo y que iba avanzando en varios frentes. No era simplemente un cambio de micro, no era hacer un metro nomás. La vialidad, fíjense ustedes, red vial complementaria estaba metida adentro. O sea, era bastante integral y apreciado como bastante bueno. Muestro esto solamente para decir que estos proyectos no eran proyectos guachos sueltos, sino que eran parte de un sistema. Aquí estamos viendo el corredor Oriente-Poniente con la variante Kennedy, que ya estaba en el plan de Muñoz Maluska en 1945. Muñoz al camino a Los Ángeles le dio un perfil de 60 metros y también generó la circunvalación Américo-Vespucio, que ya lo hemos visto aquí, y generó el marqueo. Paso adelante. El corredor de circunvalación, el corredor norte-sur. Corredor norte-sur, al cual, al haber expropiado las bandas laterales, también, no solo la banda del cauce, sino que los laterales, se esperaba hacer un proyecto de diseño urbano
armónico y ya superando algunos problemas del movimiento moderno, o sea, mixtura de usos compatibles. Lamentablemente, todo esto quedó parado. El primer premio lo ganó Argentina, 87 proyectos, 25 países. Ahí vemos al arquitecto Emilio César, que está con práctico en Allende mirando la maqueta. Todo esto quedó parado por el 11 de septiembre. No voy a detenerme aquí porque ya es mucho. Se caracterizó en esta tesis quiénes eran los planificadores, cómo eran los planificadores de la metrópoli y de la región urbana en esa época. Se caracterizó el planificador de la vialidad y el transporte metropolitanos con mucha claridad. La obra fue coherente con las formas de crecimiento propuestas para la ciudad. Se generó un sistema vial estructurante interno para la ciudad que aumentó significativamente la conectividad general y que se coordinó con el metro y cambió la movilidad ya al construir la circunvalación. Se avanzó en el mejoramiento de la conexión de los asentamientos urbanos y equipamientos metropolitanos existentes y proyectados en el territorio regional, las relaciones con el territorio nacional e internacional, como vamos a ver. Se hicieron estudios interdisciplinarios. Por primera vez Juan Parroquia contrató a un geógrafo para que hiciera investigación de geografía. Fue la primera vez que se contrató en el Ministerio de Obras Públicas. En fin, no voy a avanzar. Lo otro tenía que ver con que una serie de proyectos simultáneos que se fueron haciendo mejoraban la condición de la macrorregión central de Chile respecto de sus relaciones internacionales en lo inmediato, básicamente con el corredor transandino central. Sabemos que Mendoza gravita en torno a Valparaíso. Recuerdo muy bien cuando vino Menem y dijo, ya, pues el ministro, el canciller dijo, ya, pues señores, uno no va en el puerto de Valparaíso, es el puerto de Mendoza. Así. Bueno, Isabel, estamos casi por sí. termino. Bueno, este corredor hicieron una serie de proyectos donde básicamente menciono el aeropuerto, el túnel y se mejoró también la relación con el San Antonio. Aquí está el detalle, el corredor transandino central que parte en Valparaíso, no es el camino internacional nomás. Es el momento en que declina el transporte ferroviario y pasa a tener importancia también los vuelos, el transporte del camión. Yo he probado mi tercera hipótesis, paso, persistencia y cambios. La realidad actual, desde el año 79 para adelante, no muestra relación, es ahistórica, no le interesa el pasado, no le interesa el futuro, realiza proyectos más para el presente, no voy a detallar esto. La tesis está posteriormente a la tesis, dos investigaciones impulsadas en España que ganamos con Alberto y con Francisco Ferrando, que tienen su informe, artículos publicados en revista, como es lógico, la publicación de la tesis. Hay una encuesta muy divertida que yo puedo ver que un chino por lo menos ha visto mi tesis. Me han publicado, he tenido el honor de que me publiquen en España el capítulo central de la tesis en papel y luego el otro año la pusieron en electrónico. He seguido elaborando en torno a Brunner, tengo el 45% del contenido de este libro y hemos ganado un concurso, podemos decir que es un objeto de la planificación del Estado planificador que a la fecha no da resultados como proyecto, que es el río Mapocho, entendido no solo como una secuencia de parques que tiene que estar relacionado, sino que como un corredor fluvial, ecológico, climático, etcétera, etcétera. Tenemos 6 tesistas subsidiados que ya casi todos han entregado. Nos contamos con Francisco y con un ingeniero forestal para esto. Se han hecho tantas ponencias y publicaciones como ha sido posible, como exigencia en Fondesit, artículos en revista y 2 talleres de los cuales uno se realiza en unos días.